la que está subida a EVA, que corresponde netamente a impuestos y subsidios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿ya? Porque ahí estamos viendo de todo un poco. Entonces, vamos a ver impuestos, subsidios, precio mínimo y precio máximo. Serían las 4 cosas que se han visto en el momento, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo de la forma más rápida y mejor para poder explicarle otras cosas que no las vimos y que les van a entrar, que serían, por ejemplo, equilibrio de largo plazo. Eso no lo hemos visto, pero se lo quiero explicar igual. Así que vamos a hacer esto un poquito más rápido, vamos a usar letritas ya para ir facilitando un poco en vez de tanto cálculo, para que sea más fácil que ustedes lo vean y más visuales las áreas, ¿ya? Entonces vamos a ir usando principalmente letras para ir viendo lo que es bienestar, tanto por los excedentes como por el método de costo-beneficio, ¿ya? Vamos a ir viendo los dos métodos que llegamos a lo mismo, pero usando áreas diferentes y análisis diferentes, ¿ya? Entonces, primero el ejercicio nos da una oferta y una demanda. Está dada por la demanda Q es igual a 13.000 menos 3P, y la oferta es de 150 más 2P, ¿ya? Entonces tenemos que ambas está despejada Q, entonces como primer paso siempre vamos a obtener el equilibrio del mercado, y a partir de ese equilibrio de mercado vamos a ir agregando impuestos, subsidios, siempre bajo el equilibrio inicial, ¿ya? Entonces, igualamos cantidad de oferta con la cantidad de demanda. Bueno, despejamos la P, ya, aquí reemplazamos cada una de las funciones. Después de eso, despejamos la P y obtenemos el precio de equilibrio. El precio de equilibrio está dado por 570. Ahora, ¿qué hacemos con ese precio de equilibrio? Lo vamos a reemplazar, tanto puede ser en la oferta como en la demanda, vamos a llegar exactamente al mismo valor, y en este caso utilicé la demanda, ¿ya? Reemplacé el 570 en la demanda para obtener la cantidad demandada, que va a ser igual a la cantidad ofrecida en ese precio, ¿ya? Y obtuvimos un equilibrio de una cantidad de 1.290. ¿Qué quiere decir esto? Que a un precio de 570 se van a producir y consumir 1.290 unidades, ¿ya? Entonces, posterior a eso, ya tenemos nuestro equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar. Bueno, y aquí está la gráfica de la demanda con un máximo de 1.000, un precio máximo de 1.000 y una cantidad máxima de 3.000. Y en cuanto a la oferta, no corta en el eje del precio, pero sí en el eje de la cantidad, ¿ya? Y va a partir del eje de la cantidad en 150, ¿ya? Entonces parte de acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir calculando el excedente. La pregunta nos pide calcular el excedente total de esta situación, ¿ya? Y tenemos dos formas de calcular el bienestar total, ¿ya? O en realidad bienestar. Tenemos dos métodos para poder calcular el bienestar. Uno que es con análisis de excedentes, que eso ustedes ya lo conocen, ya he trabajado en cursos anteriores, y también uno que es nuevo, que sería el análisis costo-beneficio, ¿ya? Entonces partamos con el análisis de excedentes, ¿ya? ¿Qué se entiende por excedente del consumidor? Esta es toda el área que está bajo la demanda, ¿ya? Y hasta qué punto llega. Llega hasta el precio de equilibrio, ¿ya? Ya que por más abajo de este precio no se puede. ¿Por qué? Porque lo regula la oferta, ¿ya? En sí, todo lo que está bajo la demanda es excedente del consumidor, pero aquí hay una interacción entre dos fuerzas, una que es la fuerza de la demanda y la fuerza de la oferta, ¿ya? Entonces, el excedente total es todo lo que está bajo la demanda y todo lo que está sobre la oferta, ¿ya? En este caso, todo lo que está bajo la demanda está acá, ¿cierto? Todo eso. Pero ahora vamos a seguir la demanda hasta que choca con la oferta, y aquí vamos a quedarnos con todo lo que está sobre la oferta. Es decir, el excedente total es todo este triangulito que está acá, ¿ya? Pero este se va a descomponer en dos partes, que sería el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Ya? El excedente del consumidor es todo lo que está bajo la demanda y sobre el precio de equilibrio, ¿ya? Es decir, todo lo que está con la letra A,
todo lo que está, la letra A denomina todo lo que sería el excedente del consumidor, que es ese triangulito que está acá. Y el excedente del productor es todo lo que está sobre la oferta, pero bajo el precio de equilibrio, ¿ya? Acá tenemos nuestro precio de equilibrio y nuestra oferta. Entonces, todo lo que está acá corresponde al excedente del producto, ¿ya? Entonces, si ustedes preguntarán, ¿cómo procedo a calcular esta área? Bueno, aquí tendríamos base por altura dividido en 2, y así obtendríamos el área de A. ¿Ya? En el caso de B es distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá no tenemos un triángulo perfecto. Aquí tendríamos que proceder a dividir el área. Ya ustedes pueden ir jugando, ir descomponiendo todo el área en figuras, en distintas figuras, y después suman las áreas totales, ya para que sea mucho más fácil. Por ejemplo, aquí esta, tenemos que dividirla aquí en el 150, y aquí vamos a tener un triángulo y un rectángulo. Entonces, calculamos el área del triángulo, y después le sumamos esta área del rectángulo en chiquitito. Y así vamos a obtener el excedente total. Ya aquí sería base por altura dividido en 2, y acá sería base por altura. ¿Ya? Y esa suma nos va a dar el excedente del producto. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos trabajando de forma un poco más genérica, vamos a ir determinándolo con letritas, ¿ya? Para ir avanzando un poquito más rápido y ir viendo todos los fenómenos que serían las distorsiones de mercado, ya sea impuestos, subsidios, están para los dos análisis, precio mínimo y precio máximo. Ya, por eso lo vamos a hacer con letritas para optimizar todo el tiempo posible. Entonces, partamos con el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es todo lo que está bajo la demanda y sobre el precio de equilibrio. Y nosotros que habíamos dicho que ¿cuál letra era? Era la letra A. ¿Ya? Entonces, el área de la letra A corresponde al excedente del consumidor. Entonces, ahora el excedente del productor, ¿qué es lo que era? Todo lo que está bajo el precio de equilibrio y sobre la oferta. Es decir, lo que estamos denominando con la letra B. Entonces, el excedente total o bienestar social está dado por la suma del excedente del consumidor con el excedente del productor. Es decir, el excedente total es de A más B. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Podemos calcular toda esta área y deberíamos llegar sí o sí a esa suma, que serían 687.750, ¿ya? 687.750. Esa debería ser la suma de las dos áreas, es decir, la del excedente del consumidor y del producto, ¿ya? Entonces, bueno, eso era uno que usted ya conocía, ¿cierto? Los excedentes, tanto del productor y consumidor. Ahora vamos a analizar una forma distinta de ver lo mismo, pero diferente. Ya vamos a analizar el análisis costo-beneficio. Ya, acá siempre vamos a tener dos fuerzas que se van a estar peleando entre sí. Una va a ser determinada por la demanda, como en el caso de los excedentes, que el excedente del consumidor estaba dado por la demanda, y el caso del productor va a estar, también teníamos otro factor, ¿cierto? Entonces, en este caso, en vez de llamarse excedente del consumidor, vamos a analizarlo como consumo, ¿ya? Y en vez de analizarlo como excedente del productor, vamos a analizarlo como uso de recursos, ¿ya? Es decir, todo lo que está dado por la oferta va a llamarse uso de recursos, y todo lo que está dado por la demanda se va a llamar consumo, ¿ya? Ahora vamos a proceder a analizar. La lógica es muy similar, ¿ya? Vamos a partir del punto de equilibrio, ¿ya? Vamos a analizar primero el consumo, ¿ya? Entonces, primero es la variación en el consumo. Nosotros inicialmente partimos, bueno, aquí en el equilibrio, ¿cierto? Entonces, todo lo que es consumo es todo lo que está bajo la demanda, ¿ya? Toda el área que está bajo de la demanda se va a llamar consumo, consumo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, todo lo que está bajo la demanda es todo esto hasta acá, ¿cierto? Toda esa figura está bajo la demanda, ¿ya? Bueno, no sé si se ve claro, pero eso es lo con rojito, chicos. Eso y esto. Toda esa figura, esa área está dada por el consumo, ¿ya? El consumo, cuando aumenta el consumo, chicos, es un beneficio,
y cuando disminuye el consumo, es un costo. Esa es una lógica que siempre van a tener que tener, ¿ya? Eso es una regla básica de este análisis, ¿ya? Cuando el consumo aumenta, es un beneficio, y cuando el consumo disminuye, es un costo, ¿ya? Y así vamos a ir jugando, restando beneficio con costo, y vamos siempre llegando al mismo excedente que tuvimos inicial. El bienestar siempre tiene que dar igual. Son dos métodos que son diferentes, pero que llegan a lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos un área que es, todo esto es consumo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las letras que descomponen el consumo? Sería la letra A, la letra B, y acá está la letra C. Entonces, la variación en el consumo, inicialmente se consumía 0, y ahora con el equilibrio se van a consumir 1290 unidades, ¿verdad? Entonces pasamos de 0 a 1290, ¿ya? Entonces tuvimos un cambio positivo, ¿ya? Siempre cuando nosotros estamos calculando un bienestar inicial, como ahora, que solamente es del equilibrio, no estamos analizando ningún espectro adicional, siempre lo vamos a analizar con situación inicial, que nosotros era nada. Nosotros no estábamos netamente consumiendo 0, y pasamos de 0 a 1290. ¿Qué pasó? Aumentó, disminuyó el consumo, aumentó, ¿verdad? Entonces, un aumento en el consumo es un beneficio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas se sienten mejor o tienen mayor nivel de utilidad al consumir. ¿Ya? Por eso se considera un beneficio. ¿Ya? Entonces, la variación en el consumo es algo positivo. ¿Por qué? Porque pasó de 0 a 1290. ¿Y cuál fue el área de este aumento en el consumo? Del área de A más B y más C, que era todo lo que está bajo la demanda, ya hasta el precio de equilibrio. Entonces ahora pasamos al siguiente factor, que sería el uso de recursos, ¿ya? El uso de recursos, como su nombre lo dice, es lo que las empresas van gastando en generar o producir lo que la gente está consumiendo, ¿ya? Es decir, entre más usan recursos, ¿qué va a pasar? Si ustedes gastan más, ¿ustedes qué creen que sería un costo o un beneficio? Si va aumentando cada vez más mis costos. Ya, por ejemplo, en producir 2 gasto más que en producir 1, en producir 3 gasto más que en producir 2, así sucesivamente va aumentando. Entonces quiere decir que entre más vaya aumentando la cantidad producida, los costos van a ir aumentando, ¿ya? Entonces, cuando el uso de recursos o cuando la oferta en sí aumenta, es un costo, y cuando disminuye, es un beneficio. ¿Por qué un beneficio? Porque se gasta menos que antes, ¿ya? Nosotros partimos, ¿cuánto? En 0, ¿cierto? Se estaba produciendo 0 y ahora se está produciendo 1290. Es decir, el uso de recursos pasó de 0 a producir 1290, ¿ya? Entonces el uso de recursos fue un cambio positivo, es decir, aumentó el uso de recursos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos la lógica de que si aumenta el uso de recursos, es un costo, y si disminuye el uso de recursos, es un beneficio, acá tendríamos que todo lo que está bajo la oferta, es decir, solo C en este caso, va a ser un costo. Entonces, todo esto, todo lo que está bajo la oferta, ya va a ser un uso de recursos, ya el área de uso de recursos. Entonces, esto va a ser un costo, ¿por qué? Porque aumentamos el nivel de producción, es decir, estamos gastando más para producir. Entonces, ¿cuánto más aumentaron? Toda el área que equivale a C, ya que eso sería un triángulo, por ende, base por altura dividido en 2. Y ahí tendríamos nuestra área de uso de recursos, ¿ya? Entonces nosotros ya acá tenemos el espectro armado, ya tenemos el consumo o la variación en el consumo que era de el área A más el área B y más el área C. Ya el uso de recursos sabíamos que es solo C, ya esta la puse de forma negativa. ¿Por qué? Porque es un costo, ya si es un beneficio va a la área pero en positivo, y si es si es un beneficio va en positivo, y si es un costo va en negativo, ¿ya? Entonces, al igual que cuando calculamos el bienestar social en el caso de los excedentes, sumamos, ¿cierto? Sumamos excedente del consumidor más excedente del productor, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a sumar
el uso de recursos más el consumo, ¿ya? Entonces acá tenemos un área en común, que es el área C. El área C en el uso de recursos se está restando y el área C en la variación en el consumo está sumando. Es decir, podemos simplificar. Simplificamos el área C con el área C y nos va a quedar solo A y B, ¿cierto? Entonces el bienestar social va a estar dado por el área A más el área B. Si comparamos con el bienestar del excedente del consumidor, llegamos exactamente a lo mismo. A más B, ya que era netamente todo el triangulito que está acá. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, más o menos cómo vamos a ir trabajando o la dinámica de estos análisis? Sí, profe. Sí, Entiendo clarito. Profesor, una consulta. sí, acá subimos un El poquito. área C, ¿qué representa el área C? ¿Es el costo total o como el costo que aumenta? ¿O los factores productivos que aumentan? El área C, bueno, el área C es, primero está en la oferta, ¿cierto? Entonces sabemos que la oferta tiene que ver con el costo marginal, ¿ya? Entonces es como lo que corresponde a lo que es los costos, viene a raíz de los costos de la empresa, ¿ya? Entonces aquí estamos obteniendo como cuánto sería lo que las empresas están dispuestas a producir, ¿ya? Y gastar para producir eso para cada nivel de producción. Ya, por ejemplo, cuánto es lo que estoy gastando en producir una unidad, cuánto estoy gastando en producir 2 unidades, 3 unidades, 4, 5. En este caso, cuánto estoy gastando en producir 1290 unidades. Supongamos que el precio hubiese estado más abajo, ¿ya? Yo no voy a estar dispuesto a, por ejemplo, a recibir un precio acá. Supongamos que en vez de que el precio sea 570 para las 1290, dejémonos que es de 100 pesos. La empresa a 100 pesos va a estar produciendo por acá. O sea, ellos estarían dispuestos a producir mucho menos que esta cantidad. ¿Ya? Por ende, si tú obligas a una empresa a producir esto en un menor precio que el que te está dando la oferta, la empresa estaría perdiendo dinero. Es decir, están gastando más en producir de lo que van a ganar vendiendo. ¿Ya? La oferta siempre te va a decir como eso, como el mínimo que puede aceptar. Ya de ahí para arriba acepta cualquier precio porque alcanza a cubrir tanto sus costos fijos como sus costos variables. Ya, bueno, a eso aparte tenemos que hacerle un análisis a la empresa en sí, ¿ya? Pero en teoría eso es lo que nosotros podemos apreciar desde el mercado, ¿ya? Porque recordemos que una cosa es el mercado y la otra cosa es un análisis de la empresa interna, ya analizando su estructura de costos y la toma de decisiones de corto y largo plazo, ¿ya? Pero en sí la oferta de mercado te va a dar eso, como la información de lo que las empresas están y no están dispuestas a recibir por una cierta cantidad producida, ¿ya? Entonces, como que esto lo que está abajo sería el área de costos totales o lo que está dispuesto a gastar para poder recibir una mayor cantidad. ¿Ya? Como que se entiende la respuesta a lo que voy. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, siempre lo que va a estar bajo la oferta, chicos, siempre va a ser uso de recursos. ¿Ya? Es lo que las empresas van a ir gastando para poder producir lo que nosotros vamos a ir calculando. Por ejemplo, acá, todo lo que las empresas están dispuestas a producir 1290 unidades a un precio de 570. Y los consumidores también están dispuestos a comprar la totalidad de esas unidades a ese precio, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Ya tenemos listo lo que sería el excedente, la situación inicial. Ya calculamos nuestros excedentes, calculamos nuestro punto de equilibrio inicial, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir aplicando un poco lo que corresponde a un impuesto, ¿ya? Voy a dejar aquí el gráfico, chicos, pero lo que sí voy a borrar este lado acá. Vamos a ir trabajando siempre con ese gráfico y vamos a ir haciéndole los cambios respectivos. ¿Ya? Entonces, el ejercicio B, el ejercicio 3 de la guía que está en EVA, dice que se aplica un impuesto de 100. ¿Ya? Entonces, primero, coloquemos lo que sería nuestra formulita de impuesto. ¿Ya? El impuesto va a ser siempre el precio de demanda, va a ser igual al precio de oferta más el impuesto. Ustedes lo pueden ver de diferentes formas, ¿ya?
Por ejemplo, puede ser el precio de oferta, va a ser igual al precio de demanda, menos el impuesto, ¿ya? Si ustedes lo pueden se lo pueden presentar de distintas formas, pero siempre va a ser esa estructura, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver de forma visual. El impuesto siempre va a estar a la izquierda del punto de equilibrio. Es decir, el precio de demanda va a ser igual al precio de oferta más el impuesto que nosotros le coloquemos. Entre más a la izquierda se vaya desplazando nuestro equilibrio con impuesto, mayor va a ser el impuesto. ¿Ya? Pero mejor vamos calculando y después vemos eso del gráfico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que dice precio de demanda y precio de oferta. Ya nosotros en el ejercicio dice se presentan las ecuaciones como Q es igual a una función, Q es igual a otra función, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar P, el P en la oferta y el P en la demanda. Y ese P va a ser el que nosotros vamos a reemplazar acá, ¿ya? Entonces, si nosotros despejamos en la demanda, vamos a obtener tenemos que es 1000 menos Q partido 3 es igual a Q menos más el impuesto, y que el impuesto es de 100, ¿ya? T es igual a 100. Entonces aquí donde dice T lo vamos a reemplazar por 100. Entonces ahora lo único que nos queda hacer es despejar Q, ¿ya? Entonces pasamos esto. Ya chicos, entonces ya tenemos nuestra cantidad de equilibrio. Nuestra cantidad de equilibrio con impuesto va a ser de 1170. Ya, ojo ahí chicos, siempre cuando es un impuesto, la cantidad de equilibrio siempre va a ser menor que el equilibrio inicial. Y cuando es subsidio va a pasar lo contrario. ¿Ya? El equilibrio con subsidio siempre va a ser mayor al equilibrio inicial. ¿Ya? Así ustedes saben, si ya, por ejemplo, calculan esto y les da, no sé, 1500, saben que algo está raro. ¿Ya? Porque un impuesto siempre va a estar situado a la izquierda del punto de lo que es el equilibrio y el subsidio a la derecha. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra cantidad de equilibrio nos dio 1170. Ya, es decir, ya partimos bien porque está a la izquierda de nuestro equilibrio inicial. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer va a ser calcular el precio de equilibrio para la oferta y para la demanda. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo acá. Tenemos que es 1170. Voy a borrar esto que está con rojito, chicos. Ya, entonces, bueno, ya usamos. Entonces vamos a calcular este precio, es decir, cuando choca el 1170 en la oferta y cuando choca en la demanda. Ya vamos a calcular estos dos precios
Y esta diferencia de precios siempre tiene que volver a dar el impuesto, ¿ya? Entonces, vamos a borrar y vamos a reemplazar en cada función. Entonces, vamos a hacer lo primero en la demanda. Y tenemos que la demanda era... No, perdón, estamos en P, ¿verdad? Entonces era P es igual a 1000 menos u tercios. Entonces vamos a reemplazar. P es igual a 1000 menos 1170 tercios. Y ahora tenemos como resultado que P es igual a 600. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el precio de demanda va a ser de 610 pesos. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la oferta. La oferta es de P es igual a N. Entonces acá vamos a reemplazar igual por 1170. Tenemos que el precio es de 510. Ya, entonces ya sabemos el precio tanto de oferta como de demanda. Ya, entonces si nosotros ahora comprobamos, nuestro precio de oferta es de 510, nuestro precio de demanda es de 610. Entonces, esta diferencia es de 100. Y entonces, volvemos a cuadrar con lo que era en el inicio. En el inicio que nos decía que el impuesto era de 100. Y al sacar la diferencia entre los precios, tanto de oferta como de demanda, volvemos al impuesto de 100. Ya, entonces ya sabemos que nuestros cálculos están correctos en cuanto al equilibrio con impuestos. Ya, entonces ahora nosotros vamos a proceder a calcular lo que son los excedentes, bueno, hacer un análisis de bienestar completo. Ya, entonces ahora ya se nos van a cambiar un poco las áreas. Ya que tenemos, vamos a colocar acá el área A, acá vamos a llamar B, C, D, E y F. Ya, esto sería nuestras letritas iniciales, que las vamos a utilizar para hacer lo que es el análisis de excedente. Ya, bueno, mejor voy a borrar acá, chicos, para hacerlo bien y claro. Entonces, ya ahora tenemos que nuestra situación inicial, chicos, ya no es como antes, que era el 0, pasamos de 0 a un equilibrio. Ahora nuestra situación inicial es el equilibrio. Ya vamos a partir del equilibrio y nos vamos a ir a una situación con impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un contraste entre la situación inicial y la final. La inicial en equilibrio de mercado y la final con impuestos. Ya, entonces vamos a ir viendo la diferencia en las áreas. ¿Qué va a pasar con el excedente del consumidor? ¿Qué va a pasar con el excedente del productor? Ahora hay un nuevo participante ya, porque hubo un impuesto, es decir, el fisco, ahora es un participante en este mercado. Ya, entonces va a tener va a tomar una tajada de la torta, de toda esta torta de las áreas, el fisco va a tener un ingreso fiscal. Ya, nosotros tenemos que ver cuál va a ser su ingreso y cómo esto es una distorsión de mercado, va a generar una pérdida de eficiencia. Ya en el inicio, cuando calculamos el bienestar total, nunca tocamos una palabra de lo que era pérdida social. Al contrario, vimos lo que era bienestar social. Ya cuando están en un equilibrio eficiente, es decir, un equilibrio de oferta y demanda, ya en ese punto no hay pérdida social. Ya es el punto más eficiente, ya donde las personas que están dispuestas a producir van a producir una cierta cantidad y
y los consumidores van a comprar toda esa cantidad al precio justo de mercado, ¿ya? Pero cuando hay distorsiones, eso ya no pasa, porque hay personas que quizás van a tener el dinero, pero no van a poder comprar porque no hay unidades, o puede ser que tienen dinero, pero no es suficiente. Ya van a haber personas que van a querer consumir y no lo van a poder, o empresas que van a quedarse con mayor cantidad de stock, ¿ya? Entonces, eso se significa la pérdida social, ¿ya? Que hay una parte del mercado que nadie la va a aprovechar, ¿ya? Y que se va a perder. Entonces, partamos con hacer un análisis del excedente del consumidor. Ya, el excedente del consumidor. Y vamos a ver primero la situación sin impuestos. Ya, y después vamos a ver el excedente del productor, también sin impuestos. Entonces, ¿cuáles serían nuestras letras que componen el excedente del consumidor sin una situación de impuestos? Es decir, una situación normal como lo vimos en el caso anterior. Ya, en el caso anterior era todo lo que está bajo la demanda y sobre del precio de equilibrio inicial. ABC. Exactamente. Entonces, en esta situación sería nuestra área A, B y C. ¿Y el del productor cuál sería, chicos? D, E, F. Exactamente. Entonces, eso era nuestra situación inicial. Ahora vamos a ir a nuestra situación final, que sería con impuestos. Ahora tenemos que regirnos por nuestro segundo equilibrio, el que calculamos con impuestos, ya que esa ahora va a ser nuestra situación final o situación a analizar, ¿ya? Entonces, para ver el excedente del consumidor, tenemos que ver todo lo que está bajo la demanda y sobre el precio de equilibrio del consumidor, es decir, sobre los 610, porque eso es lo que va a pagar el consumidor va a pagar 610, ¿ya? Entonces, en este caso, ya perdemos dos áreas, ya nos quedamos solamente con el área A, ¿ya? Porque eso es lo único que está bajo la demanda y sobre el precio del consumidor, ¿ya? Entonces ahora nos quedamos solo con la letrita A, ¿ya? El productor pasa exactamente lo mismo. Vamos a analizar todo lo que está sobre la oferta y bajo el precio de equilibrio del productor, que en este caso serían 510, ¿ya? Es decir, igual, tuvimos una pérdida de áreas, ¿ya? Y esa pérdida de áreas fueron de la D y E, así que nos quedamos solo con la letra F, ya que está bajo el precio de equilibrio del productor y sobre la oferta. Es decir, el área F es nuestra única área que nos estaría quedando como excedente final del productor. Entonces, ahora que hay un nuevo participante, como ya le había comentado, que es el fisco. En la situación inicial, el fisco o el gobierno no participaba en nada, ¿cierto? Entonces aquí es cero o netamente no participa. Mientras que ahora en la situación con impuestos sí va a participar. Y ahora, ¿cuál sería el área que corresponde? El impuesto se va a aplicar, primero el impuesto es de 100 pesos, ¿cierto? El impuesto es de 100. ¿Y a cuántas unidades se va a aplicar este impuesto? Este impuesto se va a aplicar a las cantidades que se van a consumir en la situación final, es decir, 1170. Ya nuestra situación final nos va a dar ese dato. Entonces, para saber cuánto sería la recaudación fiscal, tenemos que multiplicar lo que es el impuesto por la cantidad de unidades que se van a vender, ya que el impuesto es por unidad, ¿ya? Entonces tenemos un impuesto de 100 por una cantidad de 1170. Es decir, multiplicar, bueno, para sacar el área sería altura por la base y vamos a obtener un cuadrado, ¿cierto? Y ese cuadrado va a ser de B y D, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la cantidad que se va a producir por el precio del impuesto y eso va a ser la recaudación fiscal, ¿ya?
Y entonces esa área va a estar dada por la letra B y la letra D. ¿Ya? Ya sabemos que en la situación final va a participar el fisco y va a tocar la rebanada de esta torta de B y D. Chicos, siempre cuando analicen el fisco tienen que ver qué le va a pasar al fisco. Es decir, para el bolsillo del fisco, ¿un impuesto es un ingreso o un egreso? Egreso. ¿Es un egreso o ingreso? Egreso. Con E. De elefante. Ah, Es ingreso. ¿Por qué? Porque te está cobrando porque. dinero para que entre a sus arcas fiscales. Un subsidio es Ya. ¿ya? ¿Por qué? Porque el subsidio, el gobierno te da dinero para que tú, por ejemplo, crees tu pequeña empresa, subsidios por esto otro, para fomentar puede ser para fomentar el emprendimiento, por ejemplo, por eso casi siempre se dan subsidios, para fomentar cosas. ¿Ya? Los impuestos es lo contrario, es para castigar, ¿ya? Es para tener un ingreso fiscal y para, por ejemplo, el cigarro tiene un impuesto muy alto. ¿Por qué? Porque la gente, el gobierno que quiere desincentivar el consumo del cigarro. Y para eso le suben el precio al cigarro. ¿Ya? Pero en sí no tiene mucho efecto por lo que es la demanda, que es casi inelástica. Entonces, la gente va a pagar igual. ¿Ya? Pero en este caso, siempre cuando es un impuesto, para el fisco es un ingreso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para ellos están ingresando dinero. ¿Ya? Pero los subsidios es lo contrario, es un egreso, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que ustedes hagan, acá van a tener que colocar el signo, ¿ya? En este caso es un impuesto, así que el fisco va positivo, ¿por qué? Porque es un ingreso fiscal, ¿ya? Tienen más dinero que antes, por eso va positivo, ¿ya? En el caso del subsidio, va a ir las dos áreas, pero en negativo. ¿Por qué? Porque el gobierno está gastando ese dinero para fomentar el consumo de un producto, fomentar el emprendimiento, fomentar el desarrollo de este mercado. ¿Ya? Entonces, ya tenemos prácticamente listo este análisis. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la variación en el bienestar. Vamos a ver cómo varía el bienestar desde la situación final a la inicial, ¿ya? Entonces, chicos, siempre va a ser situación final menos situación inicial, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá en el excedente del consumidor, tenemos en la situación final solo la letra A, y en la situación inicial tenemos A, B y C. Entonces, tenemos A menos, esta es nuestra situación final, menos la situación inicial. Sería A más B más C. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos restando. Entonces, por la ley de los signos, todo esto pasa con signo contrario. A menos B menos C. Esta está positiva, esta está negativa. Se simplifica. Entonces, ¿qué pasó con el consumidor? Perdió dos áreas. ¿Y cuáles áreas perdió? La B y la C. Y eso nosotros ya lo habíamos visto gráficamente, porque ahora pasó de aquí a acá, ¿cierto? Entonces, toda esta área de aquí la perdió, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el excedente del consumidor? El excedente del consumidor va a perder B y va a perder C. Ya vamos a hacer lo mismo ahora con el excedente del productor. Entonces, inicialmente teníamos, perdón, nuestra situación final es de F, ¿cierto? Nuestra situación final, F, menos nuestra situación inicial, que sería D, E y F. Entonces tenemos D más E más F. Entonces lo mismo, por la ley de los signos, todo lo que está en el paréntesis va a cambiar. Esta F está positiva, con esta F que está negativa, se nos va a simplificar y nos va a quedar menos D menos E. ¿Ya? Entonces, también sabemos que el consumidor el productor perdió dos áreas, que serían la letra D y la letra E.
ya que pasó de este punto a ese punto. Entonces lo mismo vamos a colocar acá, menos D, menos E, ¿ya? Y ahora solamente nos queda pasar y analizar nuestro último participante, nuestro nuevo integrante de este mercado, que sería el fisco. El fisco tiene una situación final de B y D. Su situación inicial es 0, por ende, B más D menos 0 va a seguir siendo B más D. Entonces vamos a colocar B más D acá como situación final. Y entonces, chicos, ahora nos queda solamente sumar. Ya tenemos nuestros totales. Esto es nuestro análisis de variación. Ya entonces yo voy aquí a sumar de forma vertical y así voy a saber qué pasó con las áreas. Qué se perdió, qué se ganó, ¿ya? Entonces, acá tengo una B positiva y acá tengo una B negativa. Entonces se simplifican las B. Acá tengo una D positiva y acá tengo una D negativa. Se me simplifican las B. ¿Y qué va a pasar? Tengo dos letras que no puedo simplificar, o sea, dos áreas, ya que cada letra es un área, y en realidad ustedes lo que van a ir después llenando esto con números, ¿ya? Ustedes esta misma tabla la tienen que ir llenando con números, y ahí van a ir sacando las variaciones, numéricamente, ¿ya? Aquí lo estamos haciendo con letritas para que sea mucho más visual y mucho más fácil ir avanzando, ¿ya? Para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que va pasando con las áreas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en el área F, ¿cómo se podría calcular? Porque veo que no es un triángulo perfecto, como que parte del 150. Exactamente. Voy a borrar aquí la eje para que se vea mejor. Ustedes Habría cuando que dividirlo. aquí siempre tienen que ir descomponiendo esta área. Cierto que tú decías que no es un triángulo perfecto. Entonces vamos a armar un triángulo perfecto y después vamos a dejar la otra figura afuera. Podemos hacer dos figuras a partir de ahí. El 150 vamos a tirar una línea hacia arriba. Entonces ya tenemos dos figuras. Tenemos un triángulo y un rectángulo. Entonces partimos calculando el área del triángulo, que sería base, porque sería la diferencia entre 1170 con 150 por altura, que sería 510, dividido en 2, y ya sí vamos a tener el área del triángulo. Y después tenemos que calcular el área del rectángulo, que sería 150 por 510, y eso nos va a dar el área del rectángulo, y después sumamos el área del rectángulo más el área del triángulo, nos va a dar toda la letra F, toda el área que nosotros teníamos determinada como F, ¿ya? Siempre cuando les pasen cosas así, chicos, ustedes descomponen las figuras en figuritas más chiquititas. Siempre van a ver un triángulo y un rectángulo, un triángulo y un cuadrado, ¿ya? Como siempre vamos a estar trabajando con ese tipo de funciones, ¿ya? Entonces, esa es la letra F, ¿ya? Entonces ahora vamos a proceder a ver nuestro bienestar social. ¿Qué pasó? ¿Hay un beneficio social, pérdida social, o quedamos igual que en la situación inicial? Es decir, no ganamos no se ganó ni se perdió nada, como que pasó de una mano a otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, sabemos que aquí tuvimos dos áreas que no tienen con qué simplificarse, ¿ya? Tenemos que es menos E y menos C. Ya lo voy a escribir acá abajito. Uy. Menos C y menos E, ¿ya? Entonces, estas dos áreas, que sería la C y la E, no tienen un benefactor, ¿ya? O sea, no hay nadie que aproveche estas áreas. Por ende, como hay nadie que las aproveche, es decir, aquí hay un grupo de personas que quizás tenía justo los 570 pesos, pero como ahora ellos tienen que pagar 610, no van a poder. ¿Por qué? Porque les va a faltar dinero, ¿ya? Entonces, ese grupo de personas son las que se considera como pérdida social, ¿ya? ¿Por qué? Porque están dispuestos a consumir, pero como ahora el precio es mayor por el impuesto, no van a poder pagar y por ende no van a poder consumir o sacarle el beneficio que sí podían antes, ¿ya? Entonces, eso se denomina pérdida social, ¿ya? Ya que se generó a partir de una decisión del gobierno. El gobierno dijo, ya, vamos a aplicar un impuesto, ya, por ende,
ese impuesto lo que va a generar va a ser una pérdida social, una pérdida de eficiencia, ¿ya? Y entonces, en este caso, menos C y menos E va a ser la pérdida social, ¿ya? Y que siempre va a ser, para todo impuesto, chicos, la área achurada. Esa área achurada siempre va a ser lo que es pérdida social para un impuesto, ¿ya? Entonces, ahora sigamos analizando. Sabemos que el consumidor perdió áreas, ¿ya? Pero una área se perdió totalmente, con tal que nadie va a sacar beneficio de ella, que sería la letra C, pero hay otra que pasó de ser parte del consumidor al fisco, ¿ya? Y sería el área B. El área B fue la que se aprovechó en sí el gobierno y le sacó rentabilidad a esa parte, ¿ya? Esa parte pasó de ser del consumidor, pasó al fisco. Lo mismo pasa con la letra D, que antes pertenecía al productor, ¿ya? Pero ahora ya no va a pertenecer más a él y va a pasar a ser parte del área del fisco. Y el productor también perdió otra área, que sería la E, que esa no la va a recuperar nadie, ¿ya? Nadie le va a sacar provecho y esa área se va a perder, ¿ya? Entonces la suma de la pérdida que tuvo el consumidor con la pérdida que tuvo el productor se va a denominar pérdida social, ¿ya? Eso sería, chicos, lo que es excedente del consumidor y, bueno, análisis de excedente en general. Todos tienen como la misma dinámica, ¿ya? La idea es que se armen una tablita como esta y vayan analizando. Primero, situación inicial, situación final, variación. Siempre la variación, situación final menos situación inicial, ¿ya? Y después el resultado que les dé, primero suman de forma horizontal y después vertical. Y el resultado siempre va a ser la pérdida social, ¿ya? Entonces, chicos, ustedes ya tienen que ir manejando que siempre les va a tener que dar esa área. Si es un impuesto, tiene que ser siempre ese triangulito de ahí, ¿ya? Si no cuadran es porque algo calcularon un área mal, pusieron un área que no corresponde en algún lado, ¿ya? Así que tienen que tener ojo. Esa es su forma de darse cuenta de si van bien o van mal. Pueden directamente calcular esta área y hacer todo esto y tienen que cuadrar eso con eso, ¿ya? Porque este es el proceso formal, ¿ya? Si ustedes llegan y calculan esa área, sería como por conocimiento general, pero no hay ningún procedimiento para ello, ¿ya? Podría hasta considerarse como copia o algo así, ¿ya? Pero esa es una forma para que ustedes se cercioren de que el desarrollo de este cuadro está bien hecho, ¿ya? Entonces, lo que está acá tiene que cuadrar con lo que está ahí, siempre para un impuesto, ¿ya? Entonces, esto fue, chicos, entonces el análisis de excedentes para un impuesto, ¿ya? Ahora vamos a hacer, bueno, ustedes ya lo conocían un poco, quizás no con el cuadrito, pero no son cosas nuevas, ¿ya? Ahora vamos a hacer algo que quizás sea un poco más nuevo, va a ser un poco más nuevo que esto en realidad, que es lo que es el análisis costo-beneficio, ¿ya? Entonces, voy a borrar acá. Ustedes para análisis costo-beneficio también se pueden hacer un cuadrito, pero yo prefiero ir haciéndolo más que nada hablándolo y razonándolo con ustedes. ¿Ya? Entonces tenemos dos factores, que teníamos variación del consumo y la variación del uso de recursos. Ya. Entonces ahora vamos a borrar porque aquí vamos a trabajar con mucho menos letras, chicos, eso es lo bueno. Por ejemplo, todo esto que es A, B, D y F ya no se van a utilizar, ya que la diferencia entre un análisis costo-beneficio y excedentes del consumidor y del productor es que los excedentes se ven desde izquierda a derecha, es decir, es un análisis horizontal de área, mientras que el análisis costo-beneficio es un análisis vertical, ¿ya? Porque nosotros analizamos esta área, primero analizábamos toda esta área, porque estábamos en 0 y después en 1200, ¿no ven? Entonces, esa fue nuestra situación inicial. Pero ahora vamos a partir de aquí y nos vamos a mover acá,
¿Ya? Entonces solamente vamos a trabajar con esta área de aquí. Entonces voy a colocarle A, y bueno, vamos a seguir trabajando con C y con E, ¿ya? Para cuadrar igual con las mismas letras y llegar a lo mismo que hicimos con el análisis de excedente, ¿ya? Entonces, primero vamos a analizar el consumo. El consumo pasó de 1290 a 1170. Es decir, hubo un aumento o una disminución en el consumo. Díganmelo ustedes. Aquí vamos a ir haciéndolo en conjunto. Si antes consumíamos 1290 y ahora 1170. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó el consumo? Bueno, en sí disminuyó. Pasamos de 1290 a 1170, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las áreas en las que disminuyó el consumo? Recordemos, todo lo que va a estar bajo la demanda, ¿ya? Es decir, pasamos de aquí a acá. Todo esto disminuyó el consumo. Ya la suma de las tres letras, es decir, A, C y E. Ya vamos a colocarlas acá. A, C y E. Aún no le he puesto signo, ¿por qué? Porque quiero ver qué va a pasar. Si esto es un costo o un beneficio. ¿Ya? Es decir, recordemos que cuando el consumo aumenta, es un beneficio. Si el consumo disminuye, es un costo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué pasó con el consumo? El consumo disminuyó. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un costo. Ya que fue una variación negativa del consumo. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a colocar en negativo. ¿Por qué? Porque el consumo perdió estas tres áreas, A, C y E. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que bueno, chicos, ¿entienden cómo se aborda lo que es uso de recursos? Ya que hicimos, por ejemplo, primero el consumo. ¿Se entendió por qué llegamos a menos A, menos C y menos E? Profe, me confundí un poquito al final. Ya. Acá, chicos, vamos a siempre ver desde el punto de equilibrio hasta el punto de equilibrio inicial con el final. Ya no vamos a trabajar con las áreas que estaban acá, por ejemplo, ninguna de estas de aquí. No, solamente nos vamos a quedar con con el trocito que varió, nuestra situación inicial y final. Así que todas las áreas que están entre medio son las que nosotros vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí tres áreas, ¿cierto? Tenemos el área A, el área E y el área C, ¿ya? En sí las dejé así para que concordamos, lleguemos a las mismas letras que están en el ejercicio, en el análisis de excedente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos inicialmente un consumo de 1290 y con el impuesto pasó a un consumo de 1170. ¿Ya? Ahí ustedes se tienen que preguntar, ¿ya? ¿Qué pasó con el consumo? ¿Aumentó o disminuyó? En este caso pasamos de 1290 a 1170. Es decir, el consumo disminuyó. Ya solo con eso, solo con saber que el consumo disminuyó, toda la área que perdió el consumo, es decir, de pasar de estar aquí a estar acá, va a ser negativo. Ya eso es un primer dato. Y entonces, vamos a ver cuál es el área que perdió el consumo, porque eso es lo que nos interesa. Es todo esto, todo lo que está bajo la demanda hasta el final. ¿Ya? Todo esto. Todo lo que está aquí y todo lo que está acá. Toda esta área simboliza a lo que pierde el consumo. ¿Ya? Entonces sería la suma del área A, el área A es todo eso, el área C, que sería ese triangulito de aquí, y el área E, que sería el triangulito de acá. ¿Ya? De hecho, ustedes aquí pueden solamente trabajar con dos letras, no es necesario que dividan ese triángulo en medio, porque en realidad yo lo dejé así porque nosotros ya hicimos un análisis antes, ya que sí lo necesitaba dividido, ¿ya? Pero en este caso no es fundamental, ¿ya?
Entonces tendríamos que el área A, el área C y el área E componen lo que se perdió en el consumo, es decir, la disminución del consumo. Si nosotros queremos calcular en área, lo vamos a tener que graficar con A, con C y con E, ¿ya? Y ustedes ahí le van a tener que ver el signo. El signo siempre va a ser dependiendo de qué pase, si aumenta o disminuye el consumo. Ya en este caso, disminuyó el consumo, al disminuir el consumo, un costo, siempre costo, ¿ya? Y disminuyó el consumo, ¿cierto? Entonces un costo, así que todo va a ser, el área que pertenece, que varió el consumo, va a ser negativo. El consumo disminuyó en A, C y E, ¿cierto? Entonces el consumo perdió A, perdió C y perdió E. ¿Se entiende, chicos? Sí, 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 sí. Ahora sí. Ya. Entonces, para lo que es uso de recursos es exactamente lo mismo, pero en vez de trabajar con lo que está bajo la demanda, vamos a trabajar con lo que está bajo la oferta. ¿Ya? Entonces, el uso de recursos pasó de 1.290 a 1.170. Lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? En este caso, lo mismo, disminuyó, ¿cierto? Entonces, hubo una disminución en el uso de recursos. Y el uso de recursos tiene una lógica distinta, opuesta en realidad a lo que es el consumo. ¿Ya? Si el uso de recursos aumenta, es un costo para la empresa. ¿Por qué? Porque va a necesitar gastar más dinero para producir más unidades. ¿Ya? Y si el uso de recursos disminuye, vamos a tener que la empresa va a gastar menos dinero para producir menos cantidad. Entonces, como un ahorro para la empresa, ¿ya? Ahorra dinero, ¿ya? Porque está produciendo menos, va a gastar menos, ¿ya? Entonces, eso se considera un beneficio para las empresas, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿qué tanto menos va a producir? Y eso va a ser todo lo que está bajo la oferta, pero en el área que nosotros estamos trabajando, que sería entre 1.290 y 1.170. Siempre en el análisis de recursos, perdón, costo-beneficios, vamos a tener que trabajar solamente con lo que varió. Es decir, nuestra situación, cantidad inicial, cantidad final. Ya no nos metemos con áreas más grandes, solamente ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que es una disminución en el costo, en el uso de recursos, y esto se considera un beneficio. Un beneficio, ¿ya? Y este beneficio va a ser de solo la letra A. Entonces la dejamos en positivo. ¿Por qué? Porque es un beneficio. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, una suma para abajo. Entonces aquí tenemos una A negativa, acá tenemos una A positiva. Se simplifican las A, ¿qué tenemos? Menos C y menos E. ¿Ya? Entonces cuadramos con lo que corresponde con el otro análisis, que sería el de excedente, que teníamos una pérdida social de menos C y menos E. Es decir, volvimos a lo que es el triangulito achurado. ¿Ya? Entonces, chicos, siempre el análisis de costo-beneficio les va a tener que dar lo mismo que el análisis de excedente, ¿ya? Pero este es más cortito, pero tiene una lógica nueva, ¿ya? Entonces, quizás tienes que trabajar, practicar, chicos, practicar, para poder ir agarrando la lógica, pero siempre se va a basar con eso, con lo que es variación. Tienen que ir viendo caso a caso. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Aumenta o disminuye? Un aumento del consumo es un beneficio, una disminución en el consumo es un costo. ¿Ya? Lo mismo para el uso de recursos, tienen que hacer el mismo análisis. ¿Aumentó o disminuyó? Si aumenta, un aumento en el uso de recursos es un costo, y si disminuye, es un beneficio. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que ver las áreas. Siempre se va a trabajar con el pedacito que varió, es decir, pasamos de 1.290 a 1.170. Esa diferencia es con lo que vamos a trabajar, ¿ya? Esa variación. Por eso se llama variación en el consumo y variación en el uso de recursos, ¿ya?
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, eso sería principalmente lo que es impuesto, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es subsidio. Ya después precio mínimo y precio máximo. Ya. Voy a hacerlo un poquito más rápido para ir a alcanzar a ver todo, chicos. Entonces, ya hicimos análisis de recursos, ya hicimos análisis, perdón, hicimos análisis costo-beneficio, ya hicimos análisis de excedente, así que ya tenemos una idea. Entonces, bueno, voy a borrar este gráfico porque ya nos sirvió. Ya, entonces, esa era nuestra situación inicial. Entonces, ahora vamos a cambiar el enunciado. Ya no va a ser un impuesto, sino que va a ser un subsidio. Y nuestra formulita de subsidio es distinta. Ya tenemos que acá el precio de oferta va a ser igual al precio de demanda más el subsidio. Ya ustedes lo pueden ver de distintas formas, es decir, pasar el subsidio restando y tener el precio de demanda va a ser igual al precio de oferta menos el subsidio, pero es trabajar bajo con la misma forma. Ya, entonces ahora vamos a el subsidio es de 70. Entonces, S es igual a 7. ¿Ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar lo que nosotros ya despejamos, es decir, la oferta despejada a la P, es decir, el precio de la oferta, lo mismo para la demanda, el precio de demanda y el subsidio que ya lo conocemos. Y así vamos a obtener nuestra cantidad de equilibrio. ¿Ya? Entonces, chicos, voy a plantear el ejercicio. Entonces tenemos que precio de oferta va a ser igual a Q medios menos 75, es igual al precio de oferta, que es 1000 menos Q tercios, más 70, que es el subsidio. Entonces vamos a pasar esto a sumando y eso al otro lado. Tenemos que Q medios más Q tercios es igual a 9 sumando, 1145, y estos son 5, es igual a ya, entonces hicimos el ejercicio, igualamos, reemplazamos el precio de oferta, el precio de demanda y el subsidio, despejamos la cantidad y nos dio que la cantidad de equilibrio con subsidio va a ser de 1374. Es un indicio que lo calculamos bien, o sea, un primer indicio. ¿Por qué? Porque sabemos que está a la derecha de nuestro equilibrio inicial, ¿ya? Es decir, 1374. Vamos a tener que proceder a calcular estos dos precios. El precio de demanda y el precio de oferta. Entonces vamos a reemplazar cada dato, o sea, la cantidad en cada función. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero el precio de oferta. Entonces tenemos que la oferta es P es igual a Q medios menos 75. P es igual a 1374 menos 75,
que P es igual a 540. Entonces ya tenemos nuestro primer precio, que sería el de 542. Y ahora vamos a calcular nuestro segundo precio. P es igual a 1000 menos Q tercio. Aquí vamos a reemplazar. P es igual a 1000 menos 1374,3. Y esto nos va a dar P es igual a 612. Entonces, si ahora nosotros calculamos la diferencia entre 542 y 612, vamos a llegar a los 70, que sería del subsidio. Ya. Entonces, chicos, ahora vamos a proceder. Ya tenemos todo calculado. Yo creo que aquí no hay mayor complicación. Pero ahora cuando son los análisis es cuando es un poquito más difícil. Entonces partamos con el análisis de excedentes. El excedente del consumidor, el excedente del productor, y teníamos fisco, ¿cierto? Entonces ahora tenemos acá sin subsidio, que sería nuestra situación inicial, y después vamos a calcular con subsidio. Ya, entonces vamos a ir primero a la sala. Ya, entonces partamos con la situación sin subsidio. La situación sin subsidio nos va a dar el área equivalente a A y B, o sea, nuestra situación inicial, ¿cierto? A y B, que sería considerando esta situación inicial y esta situación final. Estos dos puntitos de situaciones finales. Entonces, teníamos un área del excedente del consumidor sin subsidio de A más B. También un área del excedente del productor de D más C. Esa sería nuestra situación inicial. Y el fisco aquí no aparece. Entonces ahora vamos a calcular nuestra situación final. Situación final sería todo lo que está bajo por ejemplo, en el excedente del consumidor, todo lo que está bajo el precio de demanda, ¿cierto? Nuestro precio de demanda es este, perdón, todo lo que está sobre, no abajo, ¿verdad? Sobre el precio de equilibrio y bajo la demanda, ¿cierto? Entonces sería A, B, C y E, porque ahora todo esto es nuestro excedente del consumidor, aumentó. Ya ustedes siempre tienen que fijarse entre el precio inicial y el precio del consumidor. Y cuando quieren hacer el excedente del productor, es el precio de equilibrio inicial con el precio del productor. Ya en este caso estamos trabajando con el excedente del consumidor, por ende tenemos que trabajar con el precio de equilibrio y el precio del consumidor. Ya, entonces el área va a cambiar a A más B más C y más E. Ya, porque era todo esto. Ahora vamos a hacer el del productor. El productor es todo lo que está sobre la oferta y bajo el precio del productor. Ya, es decir, este precio. Ya, entonces el área va a ser todo este triangulito o pseudo triangulito que es más grande. Entonces teníamos D, C, B y F. ¿Ya? Entonces tenemos D más C más B más F. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? El fisco. El fisco tiene ahora, como es un subsidio, es un egreso. ¿Ya? Este sí es un egreso. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Ya sabemos que esa parte corresponde al subsidio.
y el subsidio va a ser se va a aplicar a la cantidad producida, ¿cierto? Se van a producir 1.374 unidades. Es decir, todo este rectángulo de acá. Ya multiplicamos el subsidio por la cantidad que se va a producir con subsidio, que sería 1.374. Es decir, el área va a corresponder a B, C, F, E y G. Todo este rectángulo de acá. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que colocarle un signo. Como el subsidio es un egreso fiscal, aquí vamos a tener que colocarlo como una salida de dinero para el fisco. ¿Ya? Entonces va a ser negativo. Va a ser menos B, menos C, menos F, menos G y menos E. ¿Ya? Porque el gobierno está subvencionando todo esto. ¿Ya? De lo cual un poquitito lo agarra el consumidor, otro poquitito lo agarra el productor, y hay un pedacito que nadie lo va a poder aprovechar. ¿Ya? Va a ser dinero que el gobierno va a gastar, pero que no va a tener ningún beneficio para la gente ni para los productores. Entonces ahora tenemos situación final y situación inicial. Entonces vamos a hacer la misma resta que hicimos delante. Entonces tenemos situación final menos situación inicial. Tenemos entonces A más B más C más E menos nuestra situación inicial, que sería A y B. A más B. Entonces, con la ley de los signos, esto va a cambiar. Va a quedar A más B. Bueno, mejor lo cambio aquí. Esto cambia. Esto es negativo. Y ahora vamos a simplificar lo que se puede simplificar. El A con el A, el B con el B. Y nos va a quedar dos áreas positivas. C más E. ¿Y por qué positivo? Porque con el subsidio el consumidor ganó un poco de bienestar, ¿ya? Y ese bienestar está dado por la letra C y la letra E. Es decir, todo esto lo ganó, antes no lo tenía el consumidor, y después con la aplicación del subsidio, sí lo tiene, ¿ya? Entonces, ya tenemos que el consumidor ganó un área, que el área sería C y E, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar variación de bienestar. Tengo una duda en el ejercicio al ladito donde dice Q medios es por Q tercios. Aquí, ¿Sí? más. Ah, ya. Ok, gracias. Entonces, chicos, ya tenemos que el excedente del consumidor va a aumentar en el área C y E. C más E. Ya, porque eso ganó el consumidor con la aplicación del subsidio. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el productor. El productor que tiene, teníamos que su situación final es grande, ¿ya? Porque con el subsidio va a ganar un poquito de bienestar. Este es el área final, ¿ya? Y nosotros vamos a restarle la situación inicial para saber cómo cambió, si aumentó el área o disminuyó el área. ¿Ya? Entonces tenemos menos B más C. ¿Ya? Entonces, por la ley de los signos, esto que está en el paréntesis va a cambiar y va a ser negativo. Entonces, lo mismo, chicos, aquí vamos a restar lo que se pueda restar. La D con la D, la C con la C, nos queda B más F. Es decir, el productor ganó el área B y el área F. De que recordemos que inicialmente era hasta todo eso y ahora va a ser todo. ¿Ya? Entonces, esa diferencia es la que ganó gracias al subsidio. Entonces, B más F. ¿Ya? Entonces ahora nos queda solamente ver la situación del fisco. El fisco tuvo un egreso fiscal, pero no participó en absolutamente nada en la situación inicial. Así que tenemos que pasar esto que está restando, porque es un egreso fiscal, a la situación final.
Ya, entonces tenemos menos B, menos C, menos F, menos G, menos E. Ya, entonces ahora vamos a tener que simplificar todo lo que se pueda simplificar. Ahora vamos a hacer la suma en vertical. Acá teníamos una C negativa, acá tenemos una C positiva. Acá tenemos una B negativa, acá tenemos una B positiva. Acá tenemos una F positiva, acá tenemos una F negativa. Acá tenemos una E positiva y acá tenemos una E negativa. Ya, entonces nos quedamos solamente con una letrita. Y esa letrita va a ser menos G. Ya, y esta se va a denominar pérdida social. Ya, y va a estar dada, chicos, por, bueno, menos G, G. Esa va a ser siempre, chicos, la pérdida social para un subsitio. ¿Ya? Entonces, eso sería el análisis de excedentes para un subsidio. Ya tiene un poquito más de letras que con el caso del impuesto, pero la lógica es exactamente la misma. Ya siempre analizamos situación final y situación inicial. Ya, chicos, siempre es el mismo proceso. Ya el cuadrito es una buena ayuda para poder orientarse e ir sabiendo cómo se va comportando las áreas, tanto la final como el área inicial. Y después vemos el contraste con la variación. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la pérdida social es de G. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el análisis costo-beneficio. Entonces aquí, chicos, tenemos variación del consumo, variación, uso de recursos. Lo puse abreviado para poder menos. Ya, ahora vamos a usar, como siempre, en esto menos letras que antes, en lo que corresponde al análisis de excedente. ¿Ya? Así que aquí tenemos, voy a colocarle esto, nombre A. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que, ¿qué pasó con vamos con el consumo? El consumo pasó de 1.290 a 1.374. Entonces, ¿qué pasó con el consumo? El consumo aumentó, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el consumo tuvo un efecto positivo, ya fue un aumento en el consumo gracias al subsidio. Es decir, el consumo va a ser positivo. Voy a colocarle positivo, y esto ¿qué va a ser? Un beneficio. ¿Ya? Voy a colocarle positivo y acá beneficio. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ya sabemos que va a aumentar el consumo, pero la pregunta es, ¿en cuánto va a aumentar el consumo? Y ese en cuánto va a ser multiplicando el precio de... no, perdón, acá está, que es el consumo. Entonces tenemos que sacar esta área. Tenemos que multiplicar este precio. Bueno, aquí lo descomponemos en dos figuras, ¿cierto? Tenemos un triángulo y un cuadrado, un rectángulo. Entonces tenemos que calcular toda esta área para poder determinar en cuánto fue lo que aumentó el consumo. Ya el área A va a ser nuestra guía, o lo que va a decir, ya él aumentó el consumo y aumentó en A. Ya nosotros calculamos el área de A y vamos a saber cuánto fue lo que realmente aumentó el consumo. Ya, entonces A va a ser el aumento del consumo. Ya, ahora bien, tenemos que analizar también la otra cara de la moneda, que sería el uso de recursos. ¿Ya? El uso de recursos, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Pasamos de 1.290 a 1.374. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentó el uso de recursos. Y un aumento del uso de recursos va a ser un costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las empresas gastan más dinero para producir mayor cantidad.
¿ya? Entonces, fue aquí un aumento en el uso de recursos, y esto se considera un costo, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿y este costo de cuánto es? Y ese costo va a ser todo lo que está bajo la oferta, pero ¿para qué espacio? Para lo que está entre medio, entre nuestra situación inicial y nuestra situación final, ¿ya? Es decir, vamos a calcular esta área. Todo lo que está con rojito va a ser lo que se aumentó en el uso de recursos, ¿ya? Y entonces, el uso de recursos, chicos, recuerden que cuando aumenta el uso de recursos es un costo, cuando disminuye es un beneficio, ¿ya? Entonces, si aquí es lo mismo, para calcular esta área, ¿qué tenemos que hacer? Dividimos la figura en dos, tenemos un triángulo y un rectángulo, ¿ya? Entonces, la mayoría de los casos va a ser así, un rectángulo y un triángulo, o solamente un triángulo, ¿ya? O en el caso de, por ejemplo, del fisco, siempre va a ser un rectángulo, ¿ya? El área del fisco siempre va a ser un rectángulo, ya sea en impuesto o en subsidio, ¿ya? En el caso de los productores y consumidores, siempre va a tener un triángulo, o un triángulo y un rectángulo, un triángulo y un cuadrado, pero siempre va a ser algo similar, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos las dos figuras, que sería el triángulo y este pseudo triángulo, bueno, el área A y el área G, ya, para no traer complicaciones. Entonces ya tenemos que el uso de recursos aumentó, y es negativo porque aumentó en el área A y G, ¿ya? Entonces vamos a colocarle acá negativo. ¿Por qué? Porque fue un aumento. Profe, ahí puede escribir un poquito más grande que no se ve mucho. ¿Sí? Por favor. ¿Escribo las letras o lo que estoy escribiendo acá abajo? Eso que dice ahí, dice beneficio positivo, Ya. y abajo no leo. Eso es costo. Aquí dice costo. ¿Ya? Arriba dice beneficio. ¿Por qué? Porque este fue un aumento positivo en el consumo, por eso es un beneficio. Este es un aumento, una variación positiva en el uso de recursos, por lo tanto es un costo, ¿ya? Eso siempre Ya. tenerlo claro, chicos. Podrían anotarlo porque eso va a pasar siempre. Cuando el consumo aumenta, beneficio. Cuando el consumo disminuye, costo. Y ahora para el uso de recursos. Cuando el uso de recursos aumenta, costo. Cuando el uso de recursos disminuye, beneficio. ¿Ya? Eso no va a cambiar. Eso es, de hecho, la base de todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces ya sabemos. Profe, cuando disminuye el consumo es... Costo. Cuando Ya. disminuye el consumo es un costo, y cuando aumenta el consumo, beneficio. Ok. Y el uso de recursos es lo opuesto. Cuando aumenta el uso de recursos es un costo, y cuando disminuye el uso de recursos es un beneficio. Ya. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora tenemos tenemos dos áreas, ¿cierto? Tenemos el área A y el área G. ¿Ya? Entonces, como sabemos que es un costo, vamos a colocarlas en negativo. Menos A y menos G. ¿Ya? Entonces ya tenemos menos A y menos G. Ahora tenemos que calcular el bienestar total, ¿ya? Variación de bienestar. Variación de bienestar. Entonces aquí es solamente sumar hacia abajo. Acá tenemos una A positiva y acá tenemos una A negativa. Se simplifica. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Solo la G, menos G. Entonces, la pérdida social va a estar dada por menos G. Y acá llegamos exactamente a lo mismo. Menos G. ¿Ya? Este es más cortito, pero tiene un análisis un poquito más implícito, ¿ya? Y entonces, tienen que ir practicándolo, chicos, ir analizando por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. Solo es cosa de práctica. Es practicar, ¿ya? Siempre va a ser igual, ¿ya? En un caso de un impuesto o un subsidio va a pasar lo mismo que hemos visto ahora. Puede ser el subsidio
un área más grande, un área más chica, pero la lógica va a ser igual, ya siempre se va a tratar de la misma manera. Ya, entonces siempre, por ejemplo, van a llegar a esa área como pérdida social en el caso de un subsidio. Ya, siempre ese triangulito que está en medio siempre va a ser la pérdida social. Ya, para el impuesto era lo mismo, el mismo triangulito, pero estaba dentro. Ya, es igual, siempre va a ser la pérdida social para un impuesto. Ya, eso serían, chicos, como esto, como lo más complejo de lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Porque ahora vamos a ver precio mínimo y precio máximo, ¿ya? En estos casos de precio mínimo y máximo, siempre tenemos que primero analizar si se aplica o no se aplica, ¿ya? Aquí voy con esto. ¿Ya? ¿Claro, chicos, con esto, con lo que es subsidio? Como para ir a avanzar a la otra. Profe, la última parte que dice la variación del bienestar, ahí me perdí un poquito. Aquí variación del bienestar es solamente sumar esto. Sumar las áreas que tenemos. Acá tenemos una A positiva, acá tenemos una A negativa, y acá tenemos la G. Entonces, el A se va con el A, una está sumando y la otra está restando, así que se simplifica. Y solamente nos va a quedar la G en negativa. Entonces, ese va a ser nuestra variación de bienestar o pérdida social. Nuestra pérdida social va a ser de menos G, ¿ya? Ya. Entonces, chicos, ya tenemos más o menos claro de cómo abordar subsidios, cómo abordar impuestos, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que sería precio mínimo y precio máximo. Voy a borrar esto. Ya, entonces, por ejemplo, la letra B nos dice que se va a aplicar un precio mínimo de 600. Ya voy a borrar. Ya tenemos nuestra situación inicial. Volvimos a lo que era el gráfico 1. Entonces, ahora el ejercicio nos dice que se va a aplicar un precio mínimo de 600. ¿A qué se refiere un precio mínimo? Que en el mercado, de este bien, o en la industria, el precio no se puede transar a menos que lo que se establece en el precio mínimo, ¿ya? Entonces, si dicen que el precio mínimo es de 600 y en nuestro equilibrio de mercado nos dio que el equilibrio era de 570, ¿ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar este precio mínimo? ¿Se va a respetar o no? ¿Se va a aplicar o no? Porque lo que dice esta teoría es que no se puede vender a menos de 600, ¿ya? Es imposible que se venda, ¿ya? Entonces nosotros estamos vendiendo a 570. ¿Vamos a tener que aplicar o no vamos a tener que aplicar este precio mínimo? ¿Ustedes qué creen? Si como mínimo se tiene que vender a 600. A 600. Este va a ser mi precio mínimo. Precio mínimo. Bajo este precio no se puede vender. ¿Ya? Entonces, como nuestro precio de equilibrio es menor al precio mínimo, vamos a tener que hacer cambios, ¿ya? Vamos a tener que mover este precio para que suba, ¿ya? ¿Para que suba cuánto? A 600, ¿ya? Ya que bajo este precio no podemos vender, ¿ya? Entonces, vamos a tener que subir el precio de equilibrio,
¿Ya? Entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto es lo que se va a consumir o cuánto se va a demandar al precio de 600. Es decir, vamos a reemplazar 600 en la demanda para saber cuánto va a ser la cantidad demandada, o sea, cuánto va a ser la cantidad a la que tenemos que ajustar nuestra industria. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra demanda era de P es igual a 1000 menos Q tercio. Y ahora vamos a reemplazar acá el 600. 600 es igual a 1000 menos Q tercios. Y esto vamos a tener que Q tercios es igual a 400. Y decir que Q es igual a 1200. Entonces sabemos que se van a producir, o sea, al precio de 600 se va a demandar 1200 unidades, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a esta, para poder vender estos productos a un precio de 600, es necesario que se produzcan 1200 unidades, ¿ya? Y entonces, ahora, ¿cuál sería el precio al que los productores están dispuestos a recibir como mínimo para 1200 unidades que se van a producir? ¿Ya? Es decir, vamos a calcular ¿ya? Así vamos a tener lo mismo que antes, un precio de oferta y un precio de demanda, pero aquí va a ser el fisco no va a tener nada que ver. El fisco solamente dice, yo aquí quiero que esta industria no se venda a menos de 600 pesos. Si se vende a menos de 600, vamos a tener que castigar esta industria, así que tienen que producir menos, ¿ya? Si producen menos, el precio va a subir, ¿ya? Y va a tener que moverse hasta que sea el precio mínimo, ¿ya? Entonces vamos a tener que calcular el precio de la oferta, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar el 1200 en la oferta. Ya nosotros tenemos que la oferta es de P es igual a medios menos 75. Entonces P va a ser igual a 1200 dividido en 2 menos 75. Que P es igual a 525. ¿Ya? Entonces sabemos que este precio es de 525. Ya, entonces chicos, ahora vamos a proceder a calcular lo que es los excedentes. ¿Ya? En sí este precio no incide mucho. Lo que es que el que calculamos recién, el de 525, no nos dice mucha información, pero sí tiene que ser parte del gráfico. ¿Ya? En realidad, el único precio que nos realmente interesa es el precio mínimo, que en este caso es el que se está aplicando. ¿Ya? Bueno, voy a colocarle otro ejemplo por si acaso, si es que no se entiende lo que es un precio mínimo. Supongamos que el gobierno, en vez de decir que el precio mínimo es de 600, nos dice que el precio mínimo es de 400, ¿ya? Es decir, que este producto no se puede transar en el mercado por un precio menor a 400, ¿cierto? Esto es hipotético, afuera de este ejercicio, es para ir trabajando el concepto. Entonces, si nosotros en la industria se está vendiendo a 570 y dicen que mi precio mínimo es de 400, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a tener que hacerse una corrección como la que estamos haciendo ahora? Sí, habría que hacer una corrección. Pero estamos vendiendo a 500 y el precio mínimo es 400. Entonces no. Exacto. Siempre, antes de llegar y aplicar o llegar y hacer, tienen que preguntarse eso, ¿ya? Porque puede pasar como en el caso hipotético que estamos hablando, de que el precio sea menor, el precio mínimo sea menor al precio de equilibrio. Al pasar eso, el precio mínimo no entra en rigor, no tiene efecto, hasta que
hay un cambio en el mercado y ese precio baje. Si baja y baja más de 400, ahí hay que hacer la corrección que estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, la corrección se basa netamente en que no se puede producir tanto, ¿ya? Nosotros estamos produciendo, ¿cuánto? 1290. Y cuando producíamos 1290, el precio justo o el precio de equilibrio era de 570, ¿ya? Cosa que el gobierno dijo, no, 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 yo no quiero que pase eso, quiero que el precio sea de 600 pesos. Entonces, para poder regular ese precio o poder alcanzar ese precio, necesito producir menos, ya que al producirse menos, el precio del producto va a aumentar, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿ya? ¿Y cuánto menos tengo que producir? ¿O cuánto sería la cantidad que debo producir para que el precio de equilibrio sea 600? Entonces yo voy y veo lo que es la demanda, ¿ya? Porque aquí nosotros tiramos el 600 y tenemos que analizar la primera curva con la que choca. El 600 choca primero con la demanda. Entonces calculo este punto y bajo. Y ese punto me va a dar la cantidad con la que vamos a trabajar, ya que con 1200 unidades los consumidores están dispuestos a pagar 600 pesos por unidad. Entonces eso es lo que realmente le sirve al gobierno y para las empresas es mejor. ¿Por qué? Porque me van a pagar más y yo voy a producir menos. Ya voy a gastar menos produciendo, así que en sí es bueno para las empresas. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo que es análisis de excedentes. ¿Ya? Bueno chicos, lo que es precio mínimo y precio máximo es exactamente lo mismo, pero visto de distintas perspectivas. El precio máximo quiere decir que el precio no puede superar esa cierta cantidad. ¿Ya? Supongamos que si aquí fuera un precio máximo de 600, estaríamos bien, porque nosotros en el equilibrio teníamos 570. Así que estaríamos sin ningún problema, pero como en este caso es un precio mínimo, sí tenemos que hacer ajustes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el análisis de excedente. Partimos con excedente del consumidor. También tenemos excedente del productor. ¿Ya? Tenemos situación sin precio mínimo y con precio. Y acá tenemos nuestra variación de... Ya, entonces chicos, vamos a analizar esto. Entonces vamos a colocar letras A, B, C, D, E, I, F. Entonces vamos a partir con la situación sin precio mínimo. Nuestro excedente del consumidor va a ser todo lo que está con respecto al equilibrio inicial. ¿Ya? Es decir, la A, B y C va a corresponder a nuestro excedente del consumidor sin precio mínimo. Y el excedente del productor va a ser F, D y E, ya que la situación inicial va a rondar siempre con respecto al 570, que es nuestra situación inicial, y a nuestro precio de equilibrio. F más D más E, ¿ya? Entonces aquí, claro, no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ver cuál es el excedente del consumidor con precio mínimo, ¿ya? O sea, tenemos que aquí analizar todo lo que está bajo la demanda y sobre nuestro precio mínimo, ¿ya? ¿Y cuál sería esa área? Esa área se limita a solo A, ¿ya? Ahora, tenemos que analizar, pasar a lo que es el excedente del productor con la aplicación de este precio mínimo. Es decir, va a ser todo lo que está sobre la oferta, pero a su vez bajo
bajo el precio mínimo, ¿ya? Pero también tenemos otra restricción, que sería nuestra producción máxima de 1200, ¿ya? Entonces no podemos producir más de 1200, pero tampoco podemos vender bajo 600, ¿ya? Entonces el área va a quedar de la siguiente manera. De la siguiente manera. Nosotros tenemos que empezamos aquí hasta el 1200. Y aquí el 1200, no, este precio no es 600, ¿cierto? Entonces yo puedo seguir vendiendo más caro. Es decir, puedo aquí y pasar acá. Entonces, toda esta figura va a ser el excedente del productor, ¿ya? ¿Por qué? Porque este va a ser, este es nuestro precio final, ¿ya? Este es nuestro precio inicial, este es nuestro precio final. Entonces aquí todas las decisiones finales se van a tomar en función del precio 600, que sería el precio mínimo, ¿ya? Entonces, como tampoco puedo producir más de 1200, me tengo que limitar a ese límite, a esa restricción de cantidad y de precio que nos impone el Estado, ¿ya? Entonces, los excedentes van a pasar de ser de F, D y E, que era este triángulo, va a pasar a perder E, pero va a ganar B, ¿ya? Entonces ahora el excedente del productor va a ser F, va a ser D y va a ser B, ¿ya? Entonces, ahora aquí no hay el fisco no participa, solo coloca la restricción, ¿ya? Así que aquí no hay ingreso fiscal ni egreso, aquí solamente el fisco participa como ente regulador. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer una resta de situación final menos situación inicial. Partamos con el consumidor. Tenemos que la situación final es A menos la situación inicial, que es A, B y C. A más B más C. Entonces, por la ley de los signos, todo lo que está dentro del paréntesis va a pasar a tener signo contrario. Entonces, ahora yo tengo una A que es positiva y una A que es negativa. Así que simplificamos y nos va a quedar menos B y menos C. Y nosotros lo podemos apreciar gráficamente, que antes el excedente del consumidor era todo eso, y ahora es solo A. Así que perdió el área de B y perdió el área de C. ¿Ya? Así que el excedente del consumidor vamos a hacerle menos B y menos C. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el excedente del productor. El excedente del productor vamos a hacer exactamente la misma lógica. Situación final menos situación inicial. Tenemos F más D más B menos situación inicial. Sería F más D más E. Entonces, por la ley de los signos, todo lo que está dentro pasa a signo contrario. Ahí daría menos E más B, ¿cierto, profe? Uno va a quedar positivo y otro negativo. Entonces nos va a quedar menos E más B, exactamente, como tú dices. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que transcribir menos E más B. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que hacer nuestra suma final, porque aquí tenemos lo que perdió el consumidor y lo que perdió y ganó el productor. Entonces necesitamos saber el saldo total, es decir, qué pasó con el mercado. ¿Ya? Por ende, vamos a hacer la suma en vertical, y acá tenemos una B que está restando y acá una B que está sumando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la B la perdió el consumidor, pero ¿qué pasó? La ganó el productor. Así que es un área que prácticamente pasó de ser del consumidor, pasó a ser del productor. Así que no hubo una pérdida, sino que pasó de uno a otro. ¿Ya? Por ende, esa se va a cancelar, ya que la ganó el productor, pero la perdió el consumidor. ¿Ya? Ahora, entonces, la E no tenemos con qué simplificarla y la C tampoco. Así que tenemos una pérdida
una pérdida social de menos E y menos C, ya que si analizamos es muy parecido a lo que corresponde a un impuesto. Ya es el área achurada corresponde a la pérdida social con el precio mínimo, ¿ya? Así que aquí esto es con un poquito más fácil, aquí tenemos menos participantes, sobre todo para lo que es bienestar, o sea, análisis de excedentes, tenemos un participante menos, ya que no participa el fisco, ¿ya? Pero sí sigue participando el productor y el consumidor, ¿ya? Recordemos que acá el gobierno solo es un ente regulador, ¿ya? No genera rentabilidades ni gastos al respecto, ¿ya? Pero esto entonces con el precio mínimo, la diferencia con el impuesto es que no participa el fisco. Exactamente, aquí no hay ningún ingreso, el fisco no genera utilidades, ya no genera un ingreso para ingreso fiscal, ya no hay ningún ingreso fiscal, ya. Lo que antes ganaba el fisco, aquí se va a repartir principalmente para el productor, ya, pero para el precio máximo, que es lo mismo, pero visto de otra perspectiva, va a ganar el consumidor, ya. Ahí va a ir dependiendo de cómo se vaya dando el gráfico y la situación, ¿ya? Pero en este caso lo ganó el producto, ya lo que hubiese ganado el fisco, lo ganó el producto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a producir menos y va a poder vender más caro, ¿ya? Entonces es un beneficio ganar-ganar para las empresas, ¿ya? Y el principal perjudicado fue el consumidor. ¿Por qué? Porque solo perdió dos áreas, que sería la B y la C. Ya chicos, entonces eso sería lo que es análisis de excedentes para precio mínimo. Ya, ahora vamos a hacer el análisis costo-beneficio, donde vamos a tener dos, sería el consumo y variación del uso de recursos. Ya, aquí chicos, lo bueno del análisis de costo-beneficio es que se utilizan siempre menos letras. ¿Por qué? Porque aquí solamente tenemos que trabajar con brecha. Lo que pasa para acá no es relevante para el análisis de análisis costo-beneficio, ¿ya? Solo se queda con la diferencia en las cantidades, ¿ya? ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó, quién perdió en esa variación? ¿Ya? Mientras que lo que es análisis de excedente es un análisis total, ¿ya? Vemos toda la incidencia de los participantes, es decir, por ejemplo, para el impuesto teníamos el fisco, productor y consumidor. Para subsidio también, fisco, productor, consumidor. Hasta podíamos calcular lo que corresponde a ingreso fiscal o egreso fiscal, ¿ya? Mientras que con lo que corresponde a variación del consumo o variación del uso de recursos, solo vamos a analizar lo que cambió, ¿ya? Es decir, esta área de en medio. Eso es como que lo principal y lo único que vamos a ir trabajando, ¿ya? Con respecto al análisis costo-beneficio. Entonces aquí vamos a ir eliminando todas las letras que no nos sirven para este ejercicio. Entonces aquí vamos a tener que usar una letra más y vamos a denominar A, ¿ya? Entonces tenemos tres letras, A, E y C, ¿ya? Entonces, partamos analizando el consumo. El consumo pasó de este punto a ese punto, ¿cierto? Entonces, pasó de 1290 a 1200. Entonces, hubo una variación negativa, ¿ya? Y si es una variación negativa en el consumo, quiere decir que esto es un costo. ¿Ya? Y entonces, como es un costo, vamos a tener que colocarlo acá negativo, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles fueron las áreas que perdió el consumo o que se dejaron de consumir? Se dejó de consumir todo lo que está
dentro de esta diferencia, de esta brecha de 1290 y 1200, todo lo que está bajo la demanda. Es decir, se perdió C, se perdió E y se perdió A. Ya, entonces vamos a colocar, perdimos A, perdimos E y perdimos C. Ya tenemos estas tres pérdidas para el consumo. Ahora vamos a ver qué pasó con el uso de recursos. El uso de recursos pasó de este puntito a este puntito. Ya hubo una variación negativa. Ya, como hubo una variación negativa en el uso de recursos, es decir, las empresas van a gastar menos para producir una menor cantidad, vamos a considerar que esto es un beneficio. Beneficio. Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las empresas van a gastar menos. ¿Ya? Al gastar menos, para las empresas es un ahorro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, y la pregunta es, ¿cuánto menos van a producir? ¿O cuánto es el ahorro que se le va a generar a estas empresas? Y eso va a estar dado por todo lo que está bajo la oferta y dentro de las cantidades que estamos analizando, que es la variación en sí. ¿Ya? Es decir, del 1290 y 1200. Entonces, todo lo que está bajo la oferta y entre medio. Es decir, solo A. ¿Ya? Y como es un beneficio, vamos a colocarlo como positivo. ¿Ya? Es igual a A. ¿Por qué? Porque es un beneficio para las empresas. Entonces, ahora, cuando yo quiero ver el análisis total de esta situación, es decir, quiero ver la pérdida social que se va a generar, o mejor voy a colocarle variación del bienestar, porque eso es lo que estamos calculando, una variación del bienestar. Esta puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que suceda. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una A positiva y una A negativa. Entonces se van a simplificar, ya que una está sumando y la otra está restando. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué se simplifica? Se simplifica ¿por qué? Porque para las empresas es un beneficio, pero para los consumidores es un costo. Entonces, como tenemos la misma área, va a tener un efecto positivo para unos y negativos para otros, vamos a tener que saldarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bueno para unos y malos para otros. Entonces, mejor se salda ahí y así no va a perjudicar a nadie, ¿ya? Mientras que la letra E y C es un costo, es una pérdida para el consumo, pero nadie la va a compensar, ¿ya? Eso va a ser una pérdida que no se va a recuperar con nada, ¿ya? Es una pérdida de eficiencia para este mercado, ¿ya? Entonces va a quedar menos E y menos C, ¿ya? Y esto se denomina, al ser negativo, se denomina como pérdida social. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre cuando es negativo es pérdida social. Si es positivo es beneficio social, ¿ya? Pero siempre un impuesto, subsidio, precio mínimo o precio máximo va a generar una pérdida social, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estamos quitando eficiencia a un mercado, ¿ya? Porque el mercado en sí es eficiente, ¿ya? En su equilibrio, de hecho el equilibrio que nosotros calculamos al comienzo es el punto más eficiente que podemos tener en este mercado, ¿ya? Considerando que es una economía cerrada, ¿ya? Ojo, porque después vamos a ver exportación e importación y van a generar un impacto también en el mercado, ¿ya? Pero de momento no compliquemos más las cosas y quedémonos con lo que tenemos ahora. Ya, entonces tenemos que precio mínimo, precio máximo, impuesto y subsidio siempre van a generar una pérdida social, ¿ya? Siempre. ¿Por qué? Porque le quitan eficiencia al mercado, ¿ya? Entonces ya tenemos dos formas también de analizar lo que es el bienestar. Tenemos análisis costo-beneficio y análisis de excedente, ¿ya? Uno es mucho más cortito que el otro, pero tiene un poco más de lógica, de trabajo, es algo nuevo en realidad. Por ser nuevo tienen que ir practicándolo un poquito más
y siempre tienen que ir cuadrando con el de bienestar, con el de excedente. Ambos son dos formas de llegar exactamente a lo mismo, chicos, ¿ya? Pero muy probable que se lo hagan hacer de las dos formas, ¿ya? O quizás se lo van a pedir de una en específico, pero lo mejor es que manejen las dos al revés y al derecho, ¿ya? Así, en realidad tienen que llegar exactamente a lo mismo, independiente de la forma que lo hagan. Ya van a saber cómo hacerlo, a qué llegar. Ya, de hecho, si están claros con los gráficos, van a saber qué área tienen que calcular y a cuánto tienen que llegar haciendo, por ejemplo, todo este proceso o todo ese proceso, solo mirando, solo sabiendo de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí un precio mínimo, ya, si entra en rigor, si afecta, entonces sí o sí, ese triangulito va a ser el área de pérdida social. Yo puedo calcularlo al tiro y así nos supongamos que esa área es de 5.000. Ya, sé que haciendo todo este proceso, el resultado final tiene que ser 5.000. Ya, y el de acá también debe ser 5.000, ya que ese triangulito, su área sería 5.000. Es hipotético, no sé si es 5.000 en este caso, pero es un supuesto. Ya, es una forma de saber de lo que si ustedes están haciendo va bien o va mal. Ya, entonces chicos, ya vimos todo realmente. El precio máximo es lo mismo que el precio mínimo, solamente que tiene una diferencia de perspectiva. Es decir, el precio mínimo es que el producto no se puede vender a menos de 600, eso sería un precio mínimo. Pero un precio máximo, ¿qué diría? Que el producto no se puede vender a más de 600, ¿ya? Entonces, en ese caso, aquí no pasaría nada. ¿Por qué? Porque nuestro precio de equilibrio es de 570, es decir, es menor a nuestro supuesto precio máximo de 600, ¿ya? Entonces, pero si por ejemplo nos dijeran que el precio máximo es de 400, ahí sí tendríamos que hacer el mismo ajuste que hicimos ahora, tendríamos que hacerlo para el precio máximo, ¿ya? Y así vamos a obtener este mismo efecto, pero con una perspectiva distinta, que sería con precio máximo, que no se puede vender a más de ese precio. Nosotros aquí lo vimos como que no se puede vender a menos de 600, ¿ya? Entonces, chicos, bueno, dudas, consultas. No, profe, ¿No? Bueno, no. No, yo bueno, tampoco. chicos, René, una consulta así, el caso que se va a tratar ahora de la semana subsiguiente va a ser de esta materia, ¿cierto? sí, ya se terminó lo que es RA2, lo que corresponde ya a teoría de la firma, ya se cerró, entonces ahora se entra con netamente lo que es equilibrio, calcular demandas, como suma de demandas individuales, lo que vimos la semana antepasada, y esto, netamente, análisis de bienestar, tanto por consumidor y, perdón, costo-beneficio y excedentes, y aplicar impuestos, subsidios, precio mínimo, precio máximo, y a lo mejor van a ir siendo más cosas en función de lo que vayamos viendo la próxima semana, y ya vamos a abrirnos al mercado internacional, y ya vamos a tener exportación, importación, subsidio de la exportación, aranceles y cuotas, que son más o menos lo mismo. Siempre vamos a estar ahora trabajando así todo el rato, con este cuadrito. Gráfico, cuadrito y cuadrito, ¿ya? Siempre vamos a ir trabajando para las clases que quedan así, ¿ya? Porque todo es trabajar de la misma forma. Vamos a ir calculando impactos en el bienestar social, ¿ya? Pero eso, chicos, bueno, eso sería lo que quería abordar esta semana y lo alcanzamos a hacer, así que muy bien por eso. Vimos impuestos, subsidio, precio mínimo y cada uno con sus respectivos análisis de bienestar, tanto de costo-beneficio como de excedentes. Bueno, chicos, si no tienen dudas, consultas, ya bueno, igual me pasé un poquito, los 4 días, pero se terminó todo, así que toda esta parte que es lo importante, que esté bien. Super, profe. Muchas gracias. De nada, Muchas chicos, gracias. que estén súper, Muchas gracias, profesor. y nada, nos Que vemos. esté bien. Subiré esto, Chao. chao, subiré esto entre hoy y mañana, chicos, ya, para que estén, Ya, profe. que lo Para puedan. estudiar. Chao, chao. Chau, Chao, chau. gracias.